La sesión. Con la venia del tribunal, esta defensa solicita que la declaración de los próximos testigos se haga por separado porque, con independencia de que sean testigos peritos, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 370 y siguientes, lo único que hace a la hora de diferenciar la condición de testigo a la de testigo perito es posibilitar a las partes interrogarles sobre sus conocimientos técnicos, pero no diferencia su formato de intervención a la del propiamente testigo. Entendemos que la práctica de la prueba con todas las garantías para todas las partes debe producirse de manera separada, uno a uno, con independencia de la propuesta que ha hecho el Ministerio Público en su escrito, so pena de poder vulnerar derechos fundamentales de esta defensa. Gracias, señoría. Bien. Este tribunal entiende que están propuestos como testigos peritos, pero se trata de los miembros, si no se confunde la presidencia, de los administradores concursales. Con lo cual, la intervención en los hechos es posterior al inicio del proceso penal. La parte más importante son los conocimientos que pueden aportar sobre la situación económica, sus conocimientos técnicos en relación a la sociedad, y por lo tanto es conveniente que sea conjunta, porque si hubiese entre los conocimientos técnicos alguna discrepancia entre ellos, es cuando el tribunal la puede apreciar y puede realmente confrontar las manifestaciones de uno y otro de los peritos para poder llegar a sus propias conclusiones. Por lo tanto, se practicará en la forma en la que viene acordada y que es en realidad la solicitada por el Ministerio Fiscal. Con la venia del tribunal, formulo mi respetuosa protesta a los oportunos efectos legales. Gracias. Con la venia del tribunal, con la representación de... Por favor, por el orden en el que están sentados, si no les importa. Sí, es el nombre de doña Consuelo Carrión Guidó. No, pero por favor, vamos a empezar por el orden en el que están sentados. Sí, digamos. Sí, con la venia, señora, para adherirme a la petición de mi compañera de que se celebre por separado esta prueba testifical. Ya está resuelta. Se puede añadir a la protesta, pero ya la petición es un poco tardía. Hombre, bueno, formulo mi más respetuosa protesta, pero quiero que quede claro las razones complementarias por las que debería de celebrarse no conjuntamente esta prueba pericial, pero sí testifical, perdón, pero Formúlela. Sí, muy brevemente, pero para dejar claro, señoría, que son testigos no por hechos que hayan sucedido con posterioridad a la intervención forzosa en el mes de mayo del año 2006. Son testigos porque han sido quienes han ido ocupando unos puestos de responsabilidad dentro de la administración concursal sobre hechos, no sobre sus conocimientos científicos. De hecho, figuran en el informe que emitió la Administración concursal el día 29 de diciembre de 2006, formulan no solo este informe don Miguel Sánchez Calero Gilarte, don Antonio Moreno Rodríguez, don Mariano González Gonzalo, sino, si sus señorías lo ven en el primero de los anexos, resulta que ellos están elaborando ese hipotético informe a través de personas que han colaborado en la emisión del mismo, y son nada más y nada menos que por la Administración concursal la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria. Don Mariano González Gonzalo no era más que uno de los que formaban parte del equipo de la Agencia Tributaria, y colaboradores don Santiago Barroso Nieto, del Cuerpo Técnico de Hacienda, Liberto Sarrate Aguilera, por la parte de la Administración concursal don Antonio Moreno Rodríguez, pero con 5 colaboradores. Por parte también de la Administración concursal, don Miguel Sánchez Calero Gilarte, abogado, colaboradores, otros 3, y así una lista interminable de auxiliares delegados, de personas que tienen que ver con asociaciones de consultores, Alejandro Latorre, en fin. Sus señorías lo tienen todo reflejado en el anexo al informe de la Administración concursal de 29 de diciembre de 2006. No se trata, señoría, de que queramos eternizar y que tengan que venir todos y cada uno de los que han elaborado este informe, sino que los 3 que teóricamente parece ser que son los que han asumido la responsabilidad del mismo, puedan pronunciarse
fuera del contexto general en aquellas partes del informe que les compete a ellos por sus condiciones no de expertos y de peritos, sino sencillamente porque han sido los que se han ocupado de controlar cómo quedaba o cómo estaba Fórum en el momento de la intervención. No son peritos, señoría, son testigos que deben declarar por separado, precisamente porque van a estar bajo juramento, si lo hacen por separado, y van a tener que jurar decir la verdad y dar fe de su conocimiento sobre hechos, que no son cuestiones de derecho, Y por lo tanto yo, señoría, solicito que se celebren por separado. Con la venida de la sala, Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. Este letrado, igual que ocurrió en la sala con la testifical de los testigos de Clifford Chance y Ernest Young, que la sala acordó, pese a que se pidió por alguna defensa que testificaran en conjunto, se acordó lo contrario por un planteamiento garantista que aceptamos evidentemente con el mayor de los respetos. Todos los letrados intervinientes entiende que es razonable también que esta prueba testifical, aunque tenga el plus 370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de conocimientos técnicos que la convierten a los deponentes en testigos peritos, sería razonable y probablemente respetuoso con el derecho de defensa de todos los intervinientes que testificaron por separado. Como en todo caso la sala ya lo ha resuelto, formulo respetuosísima protesta. Con la venia de la sala, simplemente para adherirme a las proposiciones que han hecho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y formular igualmente respetuosa protesta. Sí, por la defensa de don Juan Macía, para adherirnos a las alegaciones de mis compañeros y formular también nuestra respetuosa protesta. Con la venia de la sala, César Díaz Toledo, en nombre de Rafael Ruiz Berrio y don José Carrera Sánchez, para adherirme a los argumentos íntegramente de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, haciendo nuestros los mismos por economía procesal, y en el caso de que la sala mantenga la decisión de que los testigos peritos declaren todos juntos de forma simultánea, por formular también nuestra más respetuosa protesta. Gracias. Sí, con la venida de la sala, en el mismo sentido, Antonio Marañón, en defensa de Belén Gómez Carballo, para adherirme a lo solicitado por mis compañeros y formular respetuosa protesta. Con la venia, señoría, Óscar Folki, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring en los mismos términos que los compañeros que me han precedido, me adhiero a lo manifestado por ellos y formulo protesta en la medida en que se mantenga la decisión de mantener su declaración conjunta. Sí, con la venia de la sala, mire, soy en representación de Belén Gómez Carballo, no estoy de acuerdo con mi compañero, nos parece bien que la hagan en conjunto. Con la venia de la sala, en representación de Ángel Tejero, para adherirme a la petición formulada por mis compañeros, así como formular respetuosa protesta. Correas. Eduardo José Martínez Martín, en representación de Pamela Mayon Randall, para adherirme a la propuesta de mis compañeros, formalizar mi más respetuosa protesta, quizás dos apuntes. Con relación a la testifical, se estaría sancionando también la posibilidad de un posible careo si hubiera contradicciones entre las manifestaciones de los testigos. Y también el informe que se trae a colación y por el que se está hablando es un informe que se redactó en el 2006 y tenía en la coletilla de su firma que iba a ser solo redactado los efectos del procedimiento mercantil que se seguía en el juzgado mercantil por el concurso. La avenida La Seña, Belén Sánchez Cervera, en representación de don Benjamín Amar, para adherirnos a la solicitud realizada por la defensa del señor Briones y manifestar nuestra expresa protesta. Con la venia de la sala, Javier Aparicio, en representación de Jean Gascón Bernard Renard, para adherirnos a las argumentaciones efectuadas por las defensas que me han precedido en el uso de la palabra, y en el caso de que se mantuviera la decisión del tribunal, presentar nuestra más respetuosa defensa. Nuestra más respetuosa protesta, perdón. Con la venia de la sala, Juan Manuel Barrera, en representación de Jean-François Saint-Laurent, y para adherirnos también a las propuestas o a los argumentos explicitados anteriormente, y en caso de que se denegara, pues presentar también nuestra respetuosa protesta.
Sí, con la venia de la sala, J.M. Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales, me adhiero a la petición de mis compañeros y formulo protesta si no se reconsidera la posición del tribunal. El Ministerio Fiscal, luego son acusaciones. ¿El Ministerio Fiscal quiere hacer alguna manifestación en relación a la cuestión que se ha planteado? Sí, señoría, algunas puntualizaciones. Los señores que comparecen aquí, señor Sánchez Calero, señor Moreno y señor González, están propuestos en doble condición de perito y testigo, a los efectos de que puedan declarar por el contenido de un informe que efectivamente se dirigió al juzgado de lo mercantil y además como personas que han tenido protagonismo en la post-intervención de Fórum Filatélico pueden declarar también sobre hechos que han conocido con posterioridad, pero que no, como ha dicho su señoría, son todos posteriores a la intervención judicial del 9 de mayo del año 2006. En ese sentido es desafortunada el parangón que se quiere hacer con los informes de Clifford Chance y Ernst & Young, puesto que en primer lugar aquellas personas que declararon con aquellos informes fueron propuestos por el Ministerio Fiscal en exclusiva condición de testigo, exclusivamente como testigos. Y en segundo lugar porque aquellos conocieron hechos muy anteriores a la intervención judicial. Por otro lado, señorías, la sala recordará que tiene antecedentes inmediatos sobre comparecencia de testigos, peritos, administradores concursales en esta misma sala, en sentencia que ya es firme porque ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Es una práctica, señoría, que es acorde con el espíritu de la ley y con la propia literalidad de la ley. En todo caso, si sus señorías considerarán que debe hacer una excepción en la condición de testigo y perito, nosotros no tendríamos inconveniente en que primero comparecieran cada uno de ellos como exclusivamente testigo, a los efectos de ser preguntado por 4 cosas muy leves, muy puntuales, pero el resto sería en su condición efectivamente de peritos. Así que en principio, señoría, nosotros adherimos a la solución que ha propuesto la señora presidenta en nombre de esta sala y que declaren todos conjuntamente, porque no entendemos cuál es el derecho fundamental que se entiende vulnerado con esta práctica, nada más. ¿Las acusaciones particulares quieren hacer alguna manifestación? Bien. El tribunal se reitera en lo que ha acordado. La declaración se prestará conjunta, entendiendo que en este caso prima el aspecto pericial. No es comparable, como se ha pretendido, a las declaraciones de los miembros de las firmas de Ernst & Young o de Clifford, donde no se podía en ningún momento confundir las manifestaciones en relación a hechos con un informe pericial jurídico que no era procedente, ya que no corresponde. Las periciales jurídicas se tratan los señores letrados por vía de informe los que deben de ilustrar al tribunal. Y se tienen por formulada la protesta de todos los señores letrados que habían solicitado que fuese conjunta. Que se les llame. Con la venia de la sala, Jesús Castrillo Aladro, en nombre de doña Consuelo Carrión Guidot. Al analizar el calendario que tiene previsto la sala para la práctica de las diligencias periciales, nos hemos dado cuenta de que no figura entre ellas el interrogatorio para la ratificación correspondiente al informe que fue presentado de doña María Isabel Bastic Pavón en relación con la condición en relación con el patrimonio de comercio y ventas. Sí, por ese señor motivo, letrado. Siéntense, por favor, tenemos su escrito, eso es lo que sí, ha presentado por escrito. Le facilitaremos la fecha tan pronto como nos sea posible. Bien, muchas gracias. Comparecen los miembros de la Administración concursal: Miguel Sánchez Calero Gilarte, Antonio Moreno Rodríguez y Mariano Gonzalo González. Gonzalo. ¿Nos quieren decir, por favor, cuál es su especialidad, señor Sánchez Calero? Sí, yo soy el letrado en ejercicio del Colegio de Madrid. Fui designado como administrador concursal de Fórum Filatélico allá, el 22 de junio del año 2006 y sigo en el cargo, formando parte de este órgano que entonces
en la redacción antigua de la ley concursal, pues será trimestre. Sí. El señor Moreno Rodríguez. Buenos días, Madre Señoría. Ejerzo el cargo de economista, estoy dado de alta en el Colegio de Economistas desde 1974 y soy autor de cuentas desde el año 1978. En tal condición, fui nombrado por el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid el 22 de junio del 2006. Estoy en el ejercicio del cargo desde entonces, ininterrumpidamente, y como tal, comparezco en esta sala. Y Mariano González Gonzalo. Sí. Soy inspector de Hacienda del Estado y fui nombrado administrador concursal en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Comparecen en este acto en la doble condición de testigos y peritos, juran decir la verdad en lo que a los aspectos fácticos se refiera y desempeñar fielmente el cargo de peritos. Juro. Prometo, señoría. Juro. El Código Penal, es mi deber advertírselo, le considera delito el quebrantamiento de ese juramento que han ustedes efectuado. El Ministerio Fiscal puede plantear los puntos de pericia o hacer las preguntas puntuales relativas. Con la venia de la sala, señorías. Señoría, yo me interesar que, al hilo de la declaración de los 3 administradores concursales, se tuviera en las pantallas, se pudiera exhibir en las pantallas simultáneamente el informe concursal que se encuentra en su soporte analógico digital en formato CD al folio 7962 del tomo 28 de las actuaciones. Los señores comparecientes supongo que tienen a la vista el informe concursal, ¿verdad? Sí, sí. Lo tenemos. Mire, señor Sánchez Calero, señor Moreno y señor González, me dirigiré a ustedes indistintamente y en la medida que ustedes consideren necesario hacer una intervención o distribuirse intervenciones o hacerse matizaciones entre ustedes, pues les agradecería que tomaran la iniciativa más que hacerlo yo directamente. Mire, por contextualizar su intervención y el informe concursal, quisiera en primer lugar que me confirmen lo siguiente. Mire, ustedes fueron designados o nombrados administradores concursales en el procedimiento concursal seguido en el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid con el número 209/2006. Lo fueron por un auto de 22 de junio del año 2006 y, si no me equivoco, ese auto de 22 de junio del año 2006, al nombrarles ustedes administradores concursales, lo fueron con 2 efectos fundamentales. Uno, que sustituyeron ustedes en la gestión y administración a aquellos administradores que venían ejerciendo el cargo porque estaban inscritos en el registro mercantil de Madrid como administradores de Fórum Filatélico. Punto número 1. Y punto número 2, no solamente sustituyeron en la gestión a estos administradores, sino que además sucedieron en la administración a un administrador judicial que había sido nombrado por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. En definitiva, cesó el administrador judicial, se suspendieron las facultades de gestión y administración de los administradores mercantiles, del registro mercantil, y ustedes ocuparon entonces la posición de administradores concursales. ¿Es así? Sí, buenos días. Son ciertos los 2 datos. Nosotros fuimos designados con esos efectos, no por intervención, sino instrucción de los antiguos gestores, administradores de Fórum Filatélico, y además eso era una consecuencia obligada porque al final la solicitud de concurso que se tramita es la de un concurso necesario, que normalmente lleva aparejada este tipo de intervención por parte de los administradores. O sea, no solo su intervención, que están interviniendo los actos de gestión ordinaria que todavía tienen los administradores, sino ya les sustituyen y cesan en todos los efectos los antiguos administradores de cualquier concursada. Que eso es el matiz de que, como era un concurso necesario, creo que se había tramitado, recuerdo ahora, una solicitud de concurso voluntaria, pero la concursada había desistido de ella, o sea que no hubo cuestión, y por eso, hasta donde recuerdo, el auto de declaración de concurso no fue recurrido por nadie. La segunda cuestión nos pregunta por si efectivamente hubo creo que se hizo de forma, no voy a decir modélica, pero por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 se coordinó adecuadamente con el Juzgado Central de Instrucción número 5
y cuando se puso nuestro nombramiento, pues cesa en las funciones que había sido administrador judicial, que era el funcionario Tomás Pascual, creo que era su nombre, y no tuvimos alguna reunión y no hubo problemas de transición. Vamos a ver, miren, en la actualidad siguen ustedes desempeñando el cargo de la administración concursal. Así es. El Foro Filatélico se encuentra en la actualidad en fase de liquidación, ¿es así? Así es. Bien. Mire, ustedes elaboraron el informe que tienen a la vista el 29 de diciembre del año 2006, es decir, 6 meses después del nombramiento del cargo. Habida cuenta que, y corríjanme si no es así, habida cuenta que el artículo 74 de la ley concursal establece como plazo general el de 2 meses, salvo prórroga, entiendo que el plazo de 6 meses que ustedes necesitaron para elaborar este informe es secundario a la complejidad del concurso o no necesariamente. Es que el plazo es marcado porque eran 2 meses desde la última publicación que se hiciera en el último medio, porque había que notificar, el concurso tuvo que notificarse en Inglaterra porque había una sucursal, en Portugal porque también lo había, en París porque también lo había, y las publicaciones en los medios tardaron bastante tiempo, y los 2 meses están contados desde eso. No hubo necesidad de prórroga, o sea, la complejidad que tiene el informe se hizo, no llegó. Quería precisar a mi compañero, yo creo que nos dieron una prórroga, pero ya de inicio, pero ahora mismo nos dieron una prórroga y entonces por el tamaño de los problemas que se suscitaban pero ahora mismo creo que no utilizamos el plazo ordinario y entonces en uso de las facultades que tiene el juez, pero yo creo que está ya en el propio auto de declaración de concurso, pero no estoy... Mire, por seguir contextualizando el informe que tienen ustedes a la vista, este es un informe realizado al amparo del artículo 75 de la ley concursal y por tanto exclusivamente dirigido al juez de lo mercantil. No es un informe que ustedes dirijan a esta sala, ni a este procedimiento, ni al juzgado central de instrucción, y debe ser entendido en parámetros exclusivamente del procedimiento concursal. ¿Es así? Así es. Mire, ustedes son los 3 administradores que firman el informe, pero hasta donde he podido ver, ustedes añaden un anexo en las páginas 255 a 258, donde yo he contabilizado hasta otras 82 personas que han participado en la elaboración de este informe. En todo caso, con independencia de que ustedes consignan allí la identidad de estas 82 personas y en la carátula del informe ustedes hacen constar unos auxiliares delegados, entiendo son ustedes los últimos responsables de este informe y aquellos que entiendo más legitimados para hablar de este informe en la mañana de hoy. ¿Es así? Sí, así es. Bien. Los auxiliares delegados es lo que permite efectivamente poder atender la cantidad de trabajos que había que realizar. Mire, además del personal de esas 82 personas que ustedes relacionan, ¿ustedes contaron para la gestión concursal, para la administración concursal, con el auxilio de personal de Fórum Filatélico? La sociedad tenía una plantilla que fue objeto de expediente de regulación de empleo, si no recuerdo mal, el 24 de julio del año 2006, y en el propio auto de autorización del expediente de regulación de empleo se contemplaba la posibilidad de que determinados trabajadores continuaran en la empresa para atender las tareas de la empresa, la contabilidad, control de los sellos, la atención a clientes, que son empleados de la contabilidad, son empleados de la compañía. En estos momentos, si no recuerdo mal, son 6 personas las que continúan. Son empleados de la compañía a las que cobran su salario y que se le pagan con cargo los gastos de la sociedad. Pero para la elaboración concreta de este informe y para las fuentes de información que ustedes han acudido para la elaboración de este informe, ¿ha sido necesario acudir a información proporcionada por personal de Foro Filatélico que permaneció con la administración concursal o no? Las fuentes, por supuesto, eran los archivos también de la compañía y tuvimos muchas entrevistas con gente que tenía relación laboral con la compañía también, ¿no? Ellos no intervinieron, por supuesto no tienen una responsabilidad y en la redacción de esto somos nosotros los responsables. Punto de vista orgánico también las tienen los auxiliares delegados y gente del equipo, pero si lo pregunta a esos trabajadores no tienen ningún protagonismo en relación con este informe. Mire, desde diciembre del año 2006 que se elaboró este informe hasta la actualidad, yo desconozco al final cuáles han sido las eventuales vicisitudes de este informe, pero desde entonces hasta hoy, ¿ha sucedido alguna modificación sustancial en alguna circunstancia, en algún parámetro, en alguna normación de este informe que les impida en la mañana de hoy ratificarlo de plano con carácter previo?
creo que no. No, creo que no. O sea, en todo caso, alguna puntualización, es decir, a través de los procedimientos, a través de los incidentes concursales, se produjeron las modificaciones que el juzgado introdujo, que no fueron especialmente significativas. Quizá la única que modifica es que aquí estamos estimando el número de sellos existentes porque estaban entonces presentadas las zonas de acceso por la Audiencia Nacional, que más tarde, con fe judicial de la Audiencia Nacional, se abrieron las cajas y se contaron detalladamente y que no produjeron una variación sustantiva en ninguno de los parámetros que hay ahí. El informe, el contenido del informe, aún en esta teórica provisionalidad, pero que ha sido objeto, insisto, en el juzgado mercantil de análisis de todos los conceptos, no ha sufrido modificaciones ni sustanciales, ni siquiera son mínimas. Bien, entonces la relación de los sellos, quizá, pero... En principio ustedes ratifican el contenido de este informe. Sí, nos ratificamos el contenido del mismo y, como digo, puede haber yo ahora, por recordar, que alguna... en la sección 28, en alguno de los múltiples incidentes concursales, pues revisó al alza la valoración de la filatelia, un poco, estando de acuerdo con la metodología, que luego, si luego tenemos ocasión de valor de ello, pero mire, este informe consta además de unos anexos, que los tenemos a disposición en la sala, y quiero recordarles que el Juzgado Central de Instrucción les requirió para que proporcionaran, lo cual llevaron a cabo en octubre de 2014, años después, una lista actualizada de acreedores concursales. Por tanto, lo que tenemos a disposición de la sala es un CD que se encuentra, lo digo para las defensas, en el tomo 209, folio 68.552, un CD con la lista actualizada de los acreedores concursales que se les pidió, y eso es lo que ha completado, digamos, este informe. Sí, es el tomo 209, el CD es en folio 68.552, está incorporado con un escrito de la Administración Concursal del 28 de octubre de 2014. Mire, vamos a explicar algunas cosas del informe. Les tengo que advertir, señores administradores, que no puedo ser todo lo sistemático que me gustaría, porque el informe, aparte de que es complejo, tiene mucha información, tiene muchas cifras, está tan interrelacionado que me cuesta hacer partes estancas, absolutamente estancas. Entonces, no voy a ser sistemático en el sentido que no voy a ir de la primera página hasta la última, ya tiene que saltar de páginas, pero en todo caso las partes van a tener a disposición en la pantalla las páginas que voy a ir diciendo, porque coinciden exactamente con la copia del PDF, con lo cual es fácil En todo caso, si yo les hago alguna afirmación que resulte demasiado categórica o descontextualizada y ustedes necesiten contextualizarla, pues siéntanse libres para traer a colación aquellas partes del informe que consideren que yo estoy obviando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mire, la primera gran parada que hacen ustedes en el informe concursal es sobre los contratos filatélicos. Entre las páginas 23 a 53 del informe, y además hacen ustedes unas conclusiones en las páginas 52 y 53, hablan ustedes de los contratos, o de la mecánica de los contratos, de cómo se contratan, los tres documentos que constituyen la contratación, la finalidad común que los une y los mecanismos de continuidad. Serían ustedes, con independencia de que yo después voy a insistir sobre aspectos de la contratación muy puntuales, de resumir para la sala exactamente qué conclusiones alcanzaron ustedes respecto a los contratos filatélicos, respecto a la estructura contractual, porque, si no me equivoco, este fue uno de los puntos importantes que ustedes tenían que tratar para tratarlos como créditos concursales, ¿es así? Si puede usted resumir a la sala exactamente el análisis y las conclusiones en relación con los contratos. Sí, con la venia. Yo no sé si voy a ser capaz de hacer ese resumen. Nosotros nos enfrentábamos a lo que, cumpliendo con el mandato de la primera parte del artículo 65 de la ley concursal, a qué tratamiento concursal debíamos de dar a estos contratos filatélicos, con una peculiaridad o particularidad de este concurso, que era un concurso, como he dicho antes, enorme, donde había casi 300.000 personas afectadas, 280.000, y que eso pues también debía de ser pesar, ¿no?, en la solución que le diéramos.
por empezar por el final, pero que yo creo que es lo más relevante, y yo creo que en eso acertamos por lo menos porque luego fue pacífico, y que eso ha habido muchos incidentes concursales, pero eso nadie lo impugnó. Lo que nos dimos cuenta es que estos contratos filatélicos que se firmaban con la clientela, que efectivamente creo que hablamos de 3 contratos en uno, que una naturaleza, nosotros venimos a decir que es una naturaleza compleja, pero que al final ese contrato de venta al tiempo, lo más relevante, el pacto de recompra, el compromiso de recompra y el contrato de depósito, pues responde a una finalidad inversora, donde la clientela o el cliente que suscribe aquello pues tiene un propósito, no es un coleccionista, sino tiene un propósito de obtener una rentabilidad a su inversión, con las presiones que a lo mejor si luego hablamos en cuanto al punto económico, pero desde el punto de vista del tratamiento concursal, lo que nos dimos cuenta, dejando fuera un poco los conceptos jurídicos, que podemos hablar de aspecto un poco jurídico real, traslativo del dominio, aspecto obligacional, pero que era mucho más relevante el aspecto obligacional, en el sentido, o quiero decir, que frente a esa clientela que había firmado los contratos, era relevante recoger que la compañía tenía una obligación que, por cierto, la compañía había atendido siempre, o sea, hasta el momento de la intervención, y por lo tanto que sin que nosotros sanáramos los eventuales vicios que pudiera tener o patologías de todo este negocio, había que recoger en el balance de la compañía, en el pasivo particularmente, esos compromisos de recompra. Y la conclusión a la que llegamos es que correlativamente en el activo de la compañía tenía que aflorar dentro de ese inventario los sellos que en su inmensa mayoría, que es el 100%, estaban de los casos, estaban depositados en las instalaciones de la propia concursada, de fórum filatélico. Hecha esa reflexión, ya luego era ya un debate qué tratado concursal le diéramos. Nosotros dijimos que eso fue impugnado, pero no prosperó, que eran créditos concursales, muy particularmente todos estos compromisos de recompra eran créditos ordinarios, y luego, desde el punto de vista del inventario, pues llegamos a una valoración que luego lo haremos. Pero que yo creo que eso es un poco donde nos situamos. Esta conclusión a la que llegamos pues no fue impugnada por casi nadie, creo que por nadie, incluso por la propia concursada. O sea, porque nosotros ahí nos planteamos, bueno, pues aquí podemos ir a una acción de reintegración, o incluso desde una perspectiva civilista, una acción de nulidad de estos contratos, pero con esta dificultad, he dicho al inicio, no sé, me estoy extendiendo, de 270.000, ¿cuántos eran? 280 y tantos mil clientes y contratos todavía más, que era, pues no era viable, y entonces nos pareció que esa no queremos que no fuera un atajo, pero que al final eso nadie lo discutió, ni la propia concursada, ni todos los más de 200 acreedores, en nombre de muchos afectados, y por eso luce en el pasivo todos esos compromisos de recompra. Y que los sellos estén en el activo tampoco nadie lo discutió. La concursada sí discutió la valoración de la filatelia. Solo tiempo después, por decirlo todo y no hurtar un antecedente, ahora en los tiempos pues eso me falta un poco precisión, pero yo creo que ya fue cuando yo estaba en liquidación, cuando ya estaba el plan de liquidación aprobado, porque nosotros solicitamos el cese de la actividad, ya se había producido, creo que una medida cautelar por parte del Juzgado Central de Instrucción antes de que llegáramos nosotros, pues liberando a clientela de seguir pagando en aquellos que tenían obligaciones inalagmáticas, que también nos ayudó, pero nosotros creo que en el 22 de junio, un día de julio, ya pedimos el cese de la actividad, que es una de las otras medidas que trae la ley concursal. Entonces, volviendo a eso, perdón, que me he ido a... que nadie discutió esto, o sea, esta foto que hemos hecho de que en el pasivo luzca todos los compromisos de recompra, esos pactos de obligación que tenía la concursada, es hacer honor a esa gente que había entrado en dinero y que había que devolverlo con las remuneraciones pactadas.
Y además los registros de la contabilidad en relación con estos compromisos eran buenos, y desde el punto de vista cuantitativo, en los pasivos prácticamente tampoco hubo impugnaciones. Pero digo que solo tiempo después, cuando se produce ya se ha aprobado el plan de liquidación, pero incluso con recursos, o sea, con una confirmación de nuestro plan de liquidación, con algún matiz de la sección 28 que ahora no puedo recordar, de la Audiencia Provincial de Madrid, pues se plantea, extemporáneamente, creo que se llamaba algo así como el sindicato de accionistas, pues, legítimamente, pues no, lo que hay que hacer es, no quiero hacer una caricatura, devolver los sellos a la clientela y el dinero repartirlo entre los accionistas, o que aflore, y la compañía efectivamente tiene 300 millones de recursos propios positivos, que era más o menos la foto con la que nos encontramos, o la foto que existía en las cuentas anuales, que no llegaron estaban ya elaboradas por la gerencia del año 2006, nosotros entramos en junio, sí, las cuentas anuales de 2005, que se elevarían, la obligación de formularios tenía que ser antes del 31 de marzo, eso es lo que decía, quiere decir que he empezado por el final, o sea, que en ese punto creo que acertamos, pues le dimos más importancia a este aspecto obligacional, y no nos hicimos, que era nuestro cometido, demasiadas reflexiones sobre si aquí había habido una traditio ficta de los sellos y si efectivamente se había producido la traslación de la propiedad a la clientela, porque la clientela no esperaba el que le entregaran o devolvieran sus sellos. Yo tengo que decir también, me parece que puede ser ilustrativo, que el planteamiento del derecho de separación lo planteó en la instancia, es decir, ante el juego mercantil, yo creo que fueron 4 personas, y las 4, lo voy a editar, pero uno, para decirlo así, para hacerlo breve, algún administrador, algún menor de edad que también de alguna forma estaba vinculado, y en la instancia que hizo desistieron de esa pretensión, o sea que fue pacífico, que nadie quería, devuélvame mis sellos, y luego creo que efectivamente solo tuvo que analizar esto la Audiencia Provincial de Madrid, este derecho de separación con ese menor de edad, por eso me acuerdo, un menor de edad que era, desde el punto de vista cuantitativo, era irrelevante, y bueno, la conclusión, dando también a lo mejor algún bandazo en esa sentencia, pero que tampoco admitió ese derecho de separación. No sé si con... Sí, mire, yo voy llegando también. Voy a hacer bastantes preguntas y ustedes, si quieren, puede ser más breve, porque yo les voy a insistir bastante. Mire, respecto al análisis que hacen ustedes de la contratación, usted dice, mira, hay tres formas, en los contratos hay 3 documentos, uno de venta al cliente, otro con un compromiso de recompra y un depósito voluntario para el cliente. Y ustedes llegan a la conclusión de que al analizar esa mecánica, en el objeto social, de foro filatélico, llegan a la conclusión de que eso es un contrato complejo, pero con una sola causa, y que por tanto es irrelevante la división de ese negocio en 3 documentos o en 3 partes, y que constituye un solo negocio jurídico, influido por una sola causa, que es la inversión, la rentabilidad que busca el cliente. Esa conclusión a la que llegan ustedes de que hay una separación irrelevante a los efectos de concebir el negocio jurídico como una causa única, es una conclusión a la que llegan a partir del análisis histórico de la compañía, cómo contrastan, cómo revalidan que el cliente solo tiene el afán de inversión, que no hay coleccionistas entre la masa de inversores, que en realidad lo que se busca y lo que se parangona este negocio es un negocio, dicen ustedes literalmente, a los depósitos bancarios. ¿Cómo llegan a esa conclusión? La realidad es que pocos, por no decir ninguno, pero pocos clientes se han quedado con los sellos como una forma de salir de la inversión. Históricamente nuestro trabajo se centra sobre todo en los 2 años que obliga la ley concursal, pero históricamente no había habido contratos que acabaran entregando los sellos. Los contratos acababan siendo recomprados los sellos por la compañía históricamente. Algunas páginas posteriores hay cuadros en los que este dato está documentado. Y no hay, se produce siempre la recompra por la propia compañía, que entra de nuevo en su existencia de estos sellos y que después revende en el mismo momento o un momento inmediatamente posterior, lo vuelve a revender a otros clientes. Luego, históricamente es
la figura de la recompra es una figura que permanece permanentemente. Alguna recompra anticipada sí hay, pero más que nada motivadas por la propia compañía, en la que cancela anticipadamente contratos de sellos, pero para reordenarlos, para aumentar los vencimientos. Los vencimientos próximos los cancela con 6, 8, 12 meses de anticipación para transformarlos en documentos que tengan 5 años posteriores de vencimiento. Vaya, en definitiva, para reordenar su pasivo. En definitiva. Entonces, esto es lo que me lleva a decir que prácticamente el contrato de compra-venta de sellos, el contrato de recompra es un contrato que se puede cumplir, que se cumple razonablemente siempre. Bien, mire, sí, disculpe. Entonces, el depósito, lo que sí se produce es que simultáneamente va al depósito. Y realmente los 3 contratos podrían haber ido en uno. Y más podemos analizar desde el punto de vista económico, lo analizo yo desde el punto de vista organizativo, más que el económico organizo, pues realmente hay 3 contratos porque cada uno tenía destinatario un departamento diferente y cada uno puede empezar a trabajar en un primer momento, aunque la informática no lo haga tan necesario. Pero efectivamente el depósito se produce en la compañía. Otra cosa, como más tarde veremos, si los depósitos estaban al día o no, porque al final lo que acaba transformándose en una carpetita como esta, que exhibo en la sala, no sé dónde la pueden ver, en cuyo interior, los que hay aquí están malos, no valen para nada, los sellos que hay aquí, en cuyo interior hay unos filoestuches con unos sellos. Este es en definitiva el documento, el soporte del depósito sería este. Tendría que haber sido, para ser preciso, y tendría que haber sido inmediato. Esto es muy trabajoso. Hacer esto es muy trabajoso. Hacer esto con 380.000 contratos requiere muchas jornadas de trabajo. Y por tanto, cuando nosotros lo compramos, esta adjudicación real estaba un poco atrasada. Pero el depósito está ahí. También otro dato para el depósito es que cuando octubre-noviembre del 2006, uno de los trabajos que hacemos es retirar los contratos de sellos que había. No alcanzaba el 2% del total de depositantes que estaban en su poder los sellos. Y hacemos una campaña y vamos por todas las oficinas, os recuerdo, Murcia, recuerdo por lo menos 12 o 15 sedes que visitaron físicamente personal de Forum, del que quedaban Forum residualmente, para retirar los sellos y traerlos y reconocerles el pasivo y que los sellos volvieran a la propiedad de Forum. Y desde luego, podemos, en términos estadísticos, en términos económicos, decir que siempre el contrato acababa con la recompra. Vamos a ver, mire, vamos a ir a cada una de las 3 partes, la venta, el depósito y la recompra. En el contrato de venta dicen ustedes que el precio de venta se fija conforme a una lista de precios trimestral que elabora Forum Filatélico. Ustedes en el anexo 9 de su informe aportan hasta 42 listas de 10 años, desde la número 67 a la número 108. Si no me equivoco, desde la constitución de Forum Filatélico hasta el 9 de mayo del año 2006 estuvieron en vigor hasta 108 listas de precios, ¿es así? Es correcto. Esta es la lista que exhibe en estos momentos, es la 108, que es uno de los documentos de trabajo, de nuestros papeles de trabajo, es la lista 108. Muy bien. Ustedes aportan en el anexo 9, efectivamente, de la 67 a la 108, es decir, desde el 1 de enero del año 96 hasta el 30 de junio del año 2006. Y dicen ustedes en su informe que, analizadas las listas, ven que se incrementan trimestralmente, sistemáticamente, cada trimestre. Me gustaría que me confirmaran, en primer lugar, que si han visto si históricamente en esas listas algún sello ha perdido valor en alguna ocasión, o no es una labor que hayan realizado. No, en ningún caso, y si nos remitimos a la página 68 del informe, el cuadro que está en la parte superior, dice la fecha de la lista, 31 de diciembre de 31 de diciembre de 1996, hay un incremento sobre la lista del año anterior del 9,77 y sucesivamente, si vamos bajando en la lista, 9,77, 10,19, 9,18, 7,95, 8,04, 7,89, 7,97, 7,73, 5,97, 5,45, 8,49. Estos son los incrementos anuales y acumulativos todos los años. Todos y cada uno de los años desde el 96, que nos pareció un periodo suficientemente sí. Es decir, que históricamente las listas se han incrementado siempre, cada trimestre, y me gustaría que me dijeran si ustedes han analizado y saben a qué se debe que si van ustedes también a la página 70, que está también el cuadro de incrementos, en la página 70, incrementos anuales, ¿a qué se debe que si ustedes ven los incrementos anuales,
Las listas van siempre creciendo, el precio siempre creciendo, pero si van viendo ustedes, van bajando los incrementos, claro, un poco, van bajando hasta el año 2006, que tiene un repunte enorme, que sube ya otra vez el 8,49%. ¿Hay alguna explicación de por qué se produjo el repunte enorme en el año 2006? Bueno, quizá hay una explicación que es difícil de poder justificar, o sea, es intuitiva pero no justificativa. De todas maneras, por dejar claro, si vamos a la página 71, el gráfico de la página 71, en el que comparamos el incremento anual, que está en una banda que está en azul, la deuda de los bonos del Estado español a 10 años, la deuda la deuda a 3 años y la deuda a 5 años, veremos que el incremento medio anual está siempre como de casi 3 puntos por encima de la deuda. Está el cuadro y después abajo gráficamente, es decir, va acompañando a los tipos de interés de la inversión sin riesgo, al menos en el año 2006. El bono del Estado español le consideramos una inversión sin riesgo. Bien, efectivamente, esa era una de las preguntas que iba a hacer, que en el cuadro de la página 71 hace ustedes un parangón entre los incrementos de las listas de precio y los incrementos de productos financieros, y llegan ustedes a la conclusión de que siempre el incremento de la lista es superior al de los productos financieros. La pregunta que le quería hacer, más allá del dato objetivo, es si esta comparación la hicieron ustedes motu propio, o es que alguien de Forum les dijo, nosotros vamos subiendo las listas en función de los productos financieros. Ese es el trabajo que hemos hecho como administradores concursales, la revisión crítica y para ponerlo de manifiesto en el juzgado. Nadie nos dijo cómo se hacían. Sí, nosotros, y la pregunta es, que no lo ha dicho, pero lo voy a preguntar, nosotros nunca supimos cómo se elaboraban, lo preguntamos, si había algún criterio racional para la elaboración de esas listas. La 108 es la última, no tuvimos respuesta. Bien, podemos especular, pero no sabemos por qué se produciese. Es un dato económico de análisis detallado del propio conocimiento, propia ciencia. Miren, por hacer un pequeño salto, mire, si van a las páginas 70, quiero ver si he entendido bien esto, las páginas 76 a 81, las páginas 76 a 81 hacen ustedes un análisis del precio de unas series, que toman como muestra 18 series completas, y hacen un muestreo, llegan ustedes a una conclusión al final de comparación entre cuánto le cuesta a Forum Filatélico comprar unas series en relación con el precio, con una referencia que toman ustedes, que es el catálogo Iber y Tellier. Ustedes aportan como anexo número 11 de su informe el catálogo Iber Tellier del año 2005, ¿vale? Y hacen ustedes un muestreo de 18 series completas de los años 56 a 73, 18 años, y para llegar a la conclusión de cuánto le cuesta a Forum Filatélico comprar esa filatelia en comparación con el precio de un catálogo, y cuánto valora Forum Filatélico en sus listas trimestrales esa filatelia también en comparación con el precio del catálogo. Y ustedes llegan a la conclusión, y dígame si yo lo entiendo bien, que Forum Filatélico paga un 73,17% de más de la filatelia que compra sus proveedores externos respecto a una referencia que es el catálogo Iber y Tellier, y dos, que valora esos sellos en sus listas propias un 1.372,32% más que el catálogo Iber y Tellier respecto a los precios que ofrece a sus clientes, a sus inversores. Lo que quiero ver es si entiendo bien, que estos incrementos se refieren a la muestra o eso se extrapola a toda la filatelia. Es a toda la filatelia, pero se extrapola para esa muestra, es una muestra suficientemente significativa. Y por aclarar, nosotros tenemos que tener un valor de referencia. La lista 108 ya ha sido analizada y la lista 108 Forum consigna unos precios. Disculpe, solamente para no confundirle, la lista que se maneja en este momento es en la 107, ¿de acuerdo? En la comparación. Perdón, 107. Entonces, y nosotros lo que hacemos es que, pero nos pareció que eso era un testimonio insuficiente, un testimonio insuficiente. Y acudimos a las referencias de mercado. Las referencias de mercado eran 3 catálogos de general aceptación. El Iber Tellier, es un catálogo emitido en Francia, el Mitchell, que es un catálogo emitido en Alemania, y un catálogo español, Edicil. Inicialmente rechazamos Edicil porque era más caro, o sea, los precios de Edicil eran más altos. Y nosotros, por el principio de prudencia valorativa y de prudencia nuestra, nos tomamos el precio más barato, que fue el catálogo de Iber Tellier.
He traído el catálogo de 2006 del catálogo Mitchell, está a disposición del tribunal y de las partes que lo deseen, donde efectivamente se recogen los precios que lo que era la regla de mercado. Es decir, hay que dar un paso atrás. Para establecer el precio de mercado no es fácil establecer un precio de mercado de un mercado que no existe. El mercado no es un mercado fluido, transparente, amplio, o sea, no es el mercado del diamante, del oro, de las materias primas o de cualquier otro de los mercados organizados de las naranjas, de las manzanas. Es un mercado que hoy podemos calificar de inexistente, pero estamos juzgando el año 2006 en un mercado cautivo, por decirlo de la forma más suave. Entonces, si acudimos a testimonios de referencia que no pudieran no estar viciados de ese precio, y acudimos al catálogo Ibertelier y al catálogo Mitchell. Entonces, de acuerdo con los precios del catálogo de Ibertelier, los sellos comprados de estas 18 series tenían un precio, y en concreto... Sí, 81 millones, ¿no? 645.000. No, estoy en la página 77. El valor de los 18 de no, me tengo que ir a otra. Estoy un poquito perdido. Sí, mire, discúlpeme. Si quiere... Tengo esos papeles en la lista. Ahora explicar la lista, sí. Sí. Aquí. Mire, si va a la página 81, por favor, si va a la página 81... No, de la página 81... Sí, por favor, tiene usted ahí un cuadro que pone resumen final... Muchísimas. Entonces aquí lo que decimos es que a precios de Ibertelier, el precio de series son 81.645.000, pero se compran al Eurinter, Euroware, Interalliance, Premium Star Broker, Spirineste, Panoverische y Web Nederland, se compran por 141 millones, 61 millones más, cuya justificación desconocemos. Si este es el precio de referencia. Y a precios, los mismos sellos, la lista 107, la lista de fondos que acabo de mostrar, valoramos 1.202 millones. De ahí salen las 73,17 veces que el señor fiscal hablaba y las 1.372,32, 1.372,32% que el señor fiscal hablaba. Sí. Lo que quiero decirles, cuando ustedes hacen la comparación refiriéndose al Ibertelier, entiendo que ni siquiera han ponderado la posibilidad de que ese margen fuera mucho mayor, porque al fin y al cabo el Ibertelier no está pensado para un comercio mayorista, ¿no? Quiere decir que si fuera una suposición de dominio o de mayorista, como fuera, comprar ellos podría exigir unos precios menores de venta o no. Como eso es más difícil de demostrar, lo único que hay es algún comentario nuestro en este sentido. Hoy, pasados los años y después de todo lo que hemos conocido, inequívocamente eso es así, pero no entonces. Estamos refiriéndonos al año, no tenemos sesgo retrospectivo, no queremos tener sesgo retrospectivo y contar hoy la historia, sino tal como ocurrió, queremos centrarnos a ese tiempo. Y en ese tiempo nos pareció que estos eran los precios de referencia, ciertamente, que son precios de minorista, no de mayorista, o sea que inequívocamente, pero no somos capaces de valorar si eso es el 3%, el 15%, el 70%, el 60%. O sea, no somos capaces de establecer un parámetro. Bueno, el mal menor es este. Este es el precio del catálogo y le tomo por bueno, aun sabiendo que tiene sus pies de barro. Siguiendo con la venta, seguimos con la venta. Mire, una de las patologías que ustedes detectan en esa fase es que hay un retraso en la adjudicación de la filatelia a los contratos. Es decir, que los clientes demandan una inversión, el cliente acude al foro filatélico, el cliente no elige la filatelia en principio, o sea, lo que ustedes me digan que conocen su funcionamiento, es la propia empresa la que le asigna en función de su demanda el sello que cuadra con el capital que quiere invertir, pero además dicen ustedes que hay retrasos de hasta 2 años en la adjudicación de los sellos y que por tanto concluyen que tiene que haber adjudicaciones meramente virtuales. ¿Y cómo comprueban este dato? Aquí hay dos cosas. Primera, la contabilidad nos hace constancia de que efectivamente no se produce el ingreso y automáticamente la adjudicación de sellos. No se produce así, porque se utiliza una cuenta puente, una cuenta transitoria, una cuenta de anticipos de clientes, de la cual más tarde, días más tarde, semanas quizás sea mucho, pero días más tarde, 2 semanas como mucho, se va de baja esa cuenta, que es cuando se adjudica en teoría el sello.
Eso es un trabajo muy costoso, vuelvo a repetirme, perdonen, porque efectivamente adjudicar el sello requiere que se produzca por un sistema, el sistema del SGC, el sistema de gestión contable, que es el que adjudica los sellos, toma el ingreso que ha hecho el cliente, 23.000 euros, y dice, vale, tengo que encontrarle sellos que sumen 23.000 euros. No es el cliente el que previamente ha determinado, quiero 3 series, es decir, 2 sellos de Finlandia 56 o de Irlanda 68, no vienen del cliente, los adjudica, hay un logaritmo que en definitiva los adjudica pues para hacer cuadrar lo más cercano posible a los 23.000 euros que han ingresado, y le pueden tocar un sello de Irlanda 56, 2 sellos de Finlandia 68 y 3 sellos de Alemania 59, hasta cuadrar la cifra de los 23.000 euros. No es por tanto un deseo del cliente de tener esos sellos, como antes decía mi compañero, sino el cliente lo que tiene es entiende que tiene el respaldo del valor de esos sellos que se adjudican por la propia compañía, y eso lo verificamos por la adjudicación. Para facilitar un poco el tribunal que puede ir siguiendo, ¿en qué folio está el tema de las adjudicaciones? Las adjudicaciones están... por ejemplo, estamos saltando aquí. Página 64. Página 64. Muchas gracias. ¿Me ha dicho usted? Página 64. 64, sí, hay varias. Perdón. Un momento posterior. Ya. Pero lo que yo quería decirle es si el retraso que dice usted, es que es de hasta 2 años. Sí, disculpe. Entonces, digo que el procedimiento, la contabilidad me da la solvencia de saber que no es inmediato, no es automático, no es como la bolsa, te metes cualquiera de nosotros, entramos ahora en tal, 7 acciones telefónicas, claro, al instante tienes 7 acciones telefónicas con un número de referencia técnica. Aquí requiere un proceso lento y laborioso. Y ese proceso lento y laborioso, nosotros tuvimos el testimonio, porque cuando entramos en las cajas fuertes, cuando pudimos entrar en las cajas fuertes con la autorización del Estado Fiscal de Instrucción Técnica, las cámaras acorazadas. Cuando dice cajas fuertes se refiere a las cámaras acorazadas. Las cámaras acorazadas que estaban en los distintos centros, en concreto, en este caso en la Austral, que era donde se hacía el proceso de selección y de adjudicación, pudimos comprobar que los contratos que estaban manejándose, insisto, estaban con precinto judicial, cuando nosotros entramos, que se rompe en nuestra presencia el precinto judicial desde el 9 de mayo, comprobamos que se estaban adjudicando contratos que estaban firmados en el año 2004 finales, noviembre del 2004. Yo recuerdo el dato de los 2 años, pero no me acuerdo. Sí, noviembre se estaban adjudicando, y adjudicarse es esto, adjudicarse es primero el contrato que venció, sacarle de la carpetilla y los sellos llevarlos a tal, y segundo, coger el contrato, pegarle la etiquetita y después introducir en él pues una serie completa del año 69 y una serie completa del año 71, que es lo que en la adjudicación esta que se había hecho del momento posterior que se cita en la página 64 era lo que se hacía, era el trabajo que hacían los equipos que entonces estaban haciendo. ¿Alguien de Foro Filatélico les explicó a qué se debía esa demora? Nosotros quisimos entender que efectivamente por lo laborioso de esta labor, de esta tarea, pues llevaban este retraso enorme, porque aquí en el depósito es la otra puntualización, o sea, había ese retraso de adjudicación enorme de 2 años, donde al cliente se decía, se produce un depósito regular, se producirá, habría que matizar, cuando nos dé tiempo a adjudicártelo, al cliente, como no se le entregaba, pues tampoco para él era relevante. Y luego, desde el punto de vista del depósito regular, que es lo que en teoría se producía, en la teoría, como digo, había otro fenómeno, y es que en relación con el contrato de abono, que era el más comercializado, el más extendido, ya hacía tiempo, contrato de abono, a lo mejor lo explico mal, pero básicamente consistía en que se compraban, se entraba una serie de cobro mensual sobre la base, a lo mejor lo han manejado días atrás y estoy repitiendo cosas que he dicho en estas sesiones, pero se sustituían, se llegaba a un cobro por parte de la clientela vendiendo lotes de sellos más antiguos y comprando lotes de sellos más modernos, y entonces por la diferencial de precios, que en fin,
podemos atribuirle artificialidad, esa valoración o no, pues así se producía una diferencia entre la compra que hacía la propia Forum con ese cliente y se producía, cuando se llegaba a cobro mensual, se producía ese cobro. Pues bien, en relación con eso y desde esta perspectiva del depósito, aquí en el contrato abono no puedo precisarlo desde cuándo, pero no había propiamente un depósito regular, sino que había, si queremos, una suerte de silos de sellos, que estaban en Tutor, en el edificio que luego fue vendido por nosotros después, en Tutor, y entonces ahí, en teoría, estaba Filatelia los contratos de abono, o sea, pero que ahí lo que íbamos a encontrar ya no era este lote, que es de un cliente con el apellido, sino muchos sellos y en teoría, pues, otra adjudicación virtual, como se hacía antes de haber anotación 50 con los títulos valores de las cotizadas, pero que dio un paralelismo, pero era esto a nosotros nos pareció, bueno, se le podemos dar la importancia, pero eso no se hacía una advertencia a la clientela de que, oiga usted, que su sello está siendo en relación con los contratos de abono, por lo menos, no hay un depósito regular, sino se admite una suerte de fungibilidad, porque... De todas maneras, un asunto que puede dar luz, aunque a nosotros nos da tranquilidad saber, si nos vamos a la página 123, perdón por este cambio, estamos viendo la distribución de la plantilla de Fórum Filatélico al día que nosotros tomamos posesión del cargo, a 22 de junio del año 2006. De 320 personas que constituyen la relación laboral ordinaria, 122 se dedican a administración comercial. Y ahora me he perdido porque no encuentro los de Filatelia, la he perdido, perdón. Compra Filatelia hasta hay uno, Filatelia, luego hay 15 y luego informática hay 15, selección Filatelia y selección Filatelia 18 personas de 324 que se dedican a la selección de Filatelia, 18 escasas. Esa filatelia que había sido informáticamente adjudicada, pero no materialmente, después esos sellos que todavía no habían sido metidos en las carpetas se encontraban allí en el stock de sellos de la compañía. Con esas dos matizaciones, sí, con gran retraso para los que se iba a formar y con la peculiaridad de que con algunas modalidades del contrato, el contrato de abono, se producía ese depósito irregular o fungible. Pero no todo, ¿no? O sea, lo que no tenemos, lo que no tenemos la constancia, porque es que es importante en esto un montón de cajas que existían en el sótano primero de la calle José Abascal. 650 y... Perdón, modelo sótano también, página 97. Hay 313 cajas de compras que pudiera averiguar el contenido de ellas, porque encontramos los albaranes en otro lado, que en otro no recuerdo dónde encontramos los albaranes, y pudimos saber el contenido que tenían. Y por tanto, aunque no estaban incorporados al SGC, aunque no estaban incorporados al ordenador, pero se podría haber llegado a la conclusión de que, por algún procedimiento que no identificamos, que no pudimos identificar o que buscamos, pero que esos sellos los tenían presentes a la hora de clasificar. Pero hay cajas 346 con 12 millones de sellos que las tuvimos que levantar el dedito y investigar cómo salían, que las estimamos. No nos equivocamos mucho, nos equivocamos en 1 millón de física de sellos, pero esos 12 millones de cajas no había ninguna referencia en ningún sitio de la compañía. Lo que había en el contenido de esa caja era desconocido. Por tanto, cuando en presencia de la Secretaría Judicial de Justicia 5 pudimos abrir estas 303 de cajas y estas 346 y ya cuando pudimos afinar nuestro inventario, llegamos a la conclusión de que, aunque mayoritariamente había sellos para atender los contratos, podría suceder, y sucede en algunos casos, que a lo mejor hay Finlandia 56 sellos en exceso, pero Finlandia 57 sellos en defecto sobre los contratos que están aplicados. Mire, al hilo de esto, ¿de acuerdo? Váyanse a la página 195, por favor. A la página 195, que me interesan los datos que recogen ustedes ahí, en relación con los contratos de abono, ¿de acuerdo? Mire, la página 195.
unos datos que quiero que nos expliquen. Y dicen ustedes que en el sistema de gestión comercial, el SGC, que es el sistema que utilizaba Forum para controlar contratos, titulares de los contratos, cantidades abonadas, cantidades pendientes, dicen que de 309.666 contratos de abono con los sellos depositados, solo 3.383, es decir, el 1,09%, tienen los sellos asignados reunidos en una misma carpeta. O sea, solo el 1,09% están en una carpeta. Mientras que 137.488, es decir, 44,40%, tienen los sellos distribuidos en distintas cámaras y localizaciones geográficas. Y el 54,51% restante, que son 168.795, se encuentran pendientes de manipular, es decir, de reunir los sellos de los contratos, porque esa asignación ha sido, de momento, virtual. Si no lo entiendo mal, señores administradores, entiendo que hay unos contratos que tienen los sellos en una sola carpeta, hay otros contratos que sí tienen asignados los sellos, pero las tienen en diferentes cámaras o en diferentes lugares de España, pero tienen asignados los sellos, y luego hay otros, el 54,51%, que está pendiente de que se asignen los sellos a esos contratos. ¿Es así? Eso es correcto. Y eso es a lo que llaman ustedes la asignación virtual. Bien. Dicen ustedes algo más, dicen que incluso no descartan que algún sello un mismo sello se haya podido asignar a más de un cliente. Claro, primero, el sello no tiene detrás un número de serie para poder identificar cuál es, y por eso tenemos que ir al total, tenemos que ir a las series de Finlandia 56 o Finlandia 57. Bueno, pues por lo menos ocurre que efectivamente hay números suficientes. Como ya he dicho antes, algunos series no existen materialmente, ni siquiera han podido abrir estas 300 cajas que estaban sin abrir y sin conocer, ni siquiera con eso había sido evidente. No es significativo, no desvirtúa. Esto no quiere decir que faltaban sellos en cantidad suficiente como para desvirtuar el inventario, no, pero sí la precisión y el rigor de si hubiéramos tenido todas las carpetas, pues se hubiera dicho que me falta el sello de Finlandia 56. Bien, mire, vamos a pasar ya al contrato de depósito, ¿de acuerdo? Respecto al contrato de depósito gratuito en las cámaras acorazadas, únicamente quiero que me confirmen un dato. Dicen ustedes que solamente, han comprobado que solamente el 1,3% de los sellos se custodiaban por los propios clientes, y lo cifran ustedes en 445 contratos. Estamos en la página 94, ¿de acuerdo? La página 94. Sí, esto sí. Página 94, es decir, sí. Lo que dicen ustedes aquí a la fecha del informe, es decir, diciembre de 2006. Lo que decimos nosotros es que vimos que el sistema del SGC nos daba información para decir contrato en poder del cliente, contrato en poder del cliente. Entonces lo que hicimos fue una campaña especial en el otoño, pudo ser en octubre, noviembre, pero antes de tener el informe, y fuimos materialmente a retirar los contratos que los clientes tenían en su poder, pero alcanzaban unos contratos, casos centenares. Todavía al día de hoy quedan, no sé, anecdóticamente, 20 personas con las que no hemos conseguido contactar para que nos den los sellos. Pero si con 445 contratos, de 360.000 contratos, puede afirmarse que el dato es absolutamente irrelevante, el de personas que tenían los sellos en su poder. Es verdad que lo que se decía, al que le daba el sello, decía, tienen que conservarse a 17,5 grados de temperatura, 22 grados de humedad, no le puede dar el sol, no sé qué, o sea, ponían una serie de razonables. Se desincentivaba el que la clientela conservara la tela con ellos. Bien. Mire, y por último, respecto a la recompra, ustedes analizan los precios de recompra, los que recompraba Forum, y se fijan en tres parámetros. O bien Forum paga el precio de adquisición al cliente, al recomprarle la filetería, o bien le paga el precio que pagó el cliente más un tanto por ciento anual que se va acumulado, que es el valor garantizado, que llaman ustedes, o que llamará Forum, o bien el precio de adquisición más el IPC medio más 2 puntos, según el número de años que ha estado en poder del cliente en la filatelia, o un precio que se podía determinar según la lista vigente de Forum Filatélico, que es lo que llama valor tasado, en el que el mínimo garantizado es el 70% del valor de la lista en todo caso. De estas tres formas de recompra, de pago, es decir, un interés anual acumulado o un tanto por ciento anual acumulado, el IPC más 2 puntos o el valor tasado de la lista de Forum Filatélico, ¿cuál era la forma de pago habitual? ¿Lo recuerdan?
El valor tasado se hacía escasas veces, y se hacía sobre todo en campañas, es decir, cuando, como he dicho antes, en ocasiones llegaba, es decir, si se preveía un vencimiento importante de contratos, pues con 3, 4, 6 meses de anticipación había una campaña comercial especial para conseguir rescatar anticipadamente esos contratos, y en ese caso no estaba el valor tasado, el valor que solía ser superior a lo que le hubiera tocado al contrato por vencimiento. Pero en general los contratos en general esperaban a vencimiento. Rara vez a los clientes, rara vez a su iniciativa había cancelaciones anticipadas de contratos, cancelaciones anticipadas de contratos. Mire, dicen ustedes al describir esta mecánica, dicen ustedes que en todo caso el mercado al que referir la Filatel es un mercado artificial porque lo crea la propia Forum, es un mercado endógeno, dicen ustedes en la página 82, y que por tanto hay una ilusión, que es la ilusión revaluatoria, y es una ficción, que la filatelia se revaloriza permanentemente y que por tanto el cliente no va a poder conseguir fuera del Fórum Filatélico el precio que ha pactado o la revalorización. ¿Les consta a ustedes a lo largo de su ejercicio como administradores concursales si algún cliente ha acudido al mercado, a ese mercado, si existiera, para ver cuánto valían los sellos del Fórum Filatélico? Suponemos que sí, pero no hemos tenido esa evidencia. Quiero decir, todas las ciudades, todas las grandes ciudades tienen una zona muy clásica donde acá la Plaza Mayor en Madrid, el mercado de Marigny en el Rond-Point de Saint-Élysée en París, en donde pues se juntan los padres con los hijos y van haciendo las colecciones. Esos son mercados muy clásicos que son mercados de pesetillas, de centimillos, de coleccionistas de uno en uno, ¿no? Y claro, ese mercado no tenía nada que ver con el mercado que está apareciendo en la lista 106, las listas de Fórum Filatélico. Los precios eran totalmente dispares. Y cuando algunas personas hayan podido ir, lo habrán podido comprobar. ¿No? Algún cliente, a lo mejor algún comentario en la página web que hayamos tenido, pero no tengo una constancia que pueda exhibir en el tribunal de una queja generalizada o de una manifestación concreta, no lo recuerdo. Siguiendo ahora con la contratación, es decir, las clases de contratos, productos y cómo obedece a la demanda de los clientes de Fórum Filatélico. Mire, yo quisiera ahora trasladarnos a las páginas 85 a 91, que es la descripción general que hacen ustedes de los contratos y un análisis cuantitativo que hacen de cómo se distribuyen los contratos entre la clientela. Ustedes hacen un análisis cuantitativo a 9 de mayo de 2006, ya se lo digo que tienen ustedes un cuadro muy ilustrativo en la página 91. En la página 91 tienen un cuadro muy ilustrativo, pero además tienen ustedes otro análisis que hacen de distribución general de los contratos a noviembre de 2006, lo tienen en las páginas 112 a 114, ¿de acuerdo? Son dos análisis que hacen ustedes, a 9 de mayo de 2006, el cuadro de la página 91, y a noviembre de 2006, con muy ligerísimas variaciones, páginas 102 a 114, ¿de acuerdo? Se sitúan, ¿verdad? Sí. Mire, la conclusión a la que llegan ustedes de este análisis cuantitativo y cualitativo a la vez, es que a 9 de mayo del año 2006, cuadro de la página 91, ¿vale? Cuadro de la página 91. A 9 de mayo de 2006 tienen ustedes contratos en Fórum Filatélico 391.444, contratos en vigor con la clientela. Y la máxima participación o distribución es la del plan abono, que es la antepenúltima línea, ¿de acuerdo? 265.436, es decir, casi 68% de la contratación es el plan de abono. ¿Tienen ustedes alguna explicación de por qué esto es una cuestión de oferta o es una cuestión de demanda? ¿Es que esto obedece a una demanda o es una construcción de la propia oferta? Es un plan de marketing, realmente. O sea, realmente lo que se hace, el plan de marketing estudia cuál es el producto más el producto fácil, estrella, por así decir. Sí, y más fácil de colocar. Es decir, que no es más que pura razón de marketing y el plazo también. O sea, porque aquí lo que está, los contratos, por lo que hemos visto en el análisis histórico, los contratos tenían vencimientos a corto plazo, 2 años, y se ha ido ampliando el plazo, y aquí el abono, como tiene mucho tiempo para pagar y tiene mucho tiempo para vencer, son contratos de más larga duración. Hace falta renovarlos menos, porque la renovación tiene 2 conflictos en la renovación: la presión para cancelar y que en la renovación hay
gastos a toda la red comercial, gastos que son muy significativos, como tendremos seguramente ocasión de analizar posteriormente. Iremos a ello después. Sí. El segundo, digamos, bloque de contratación más importante, pero muy de lejos ya, es el de el Supermaxiforum y Supermaxiforum Serie Oro, que son el 18,32%. Después ya los Forum Combi y por último los Maxiforum. Es decir, y ya residuales el resto de los contratos. ¿Esta información se refleja en el sistema SGC? Sí, sale del sistema. Eso se tiene el sistema SGC. O sea, es la propia compañía la que va registrando esta distribución. Nuestros técnicos son los que obtienen de la información del sistema. Bien, pues me gustaría que se fueran ahora a la página 113, por favor. En el 113, en el folio 113, tienen ustedes ahí una distribución también de contratos, de titulares de abono, titulares de combi, titulares de resto de contratos. Se sitúan, ¿verdad? Sí. Sí. Y aquí lo que me interesa es que aquí asocian ustedes la distribución de contratos con la captación de capital, ¿de acuerdo? Con los desembolsos. Y tienen una columna en la que dicen que, en definitiva, todos esos contratos, que ahí cifran ustedes en 294.875 titulares, ¿de acuerdo? Han desembolsado hasta entonces 3.173 millones de euros, ¿es así? Esos son los fondos captados a los 294.875 titulares a noviembre de 2006. Correcto. Es así, ¿verdad? Sí. Eso es verdad. Y luego ustedes, para depurar, díganme si lo entiendo bien, para depurar de la cifra de 294.875 a los clientes, que son 245.206, es que se han quedado solo con el primer han depurado lo que es el primer titular, ¿no? Es decir, al final ustedes limpian, y aquel titular que tenga varios contratos se simplifica y quedan 245.206 clientes, ¿es así? Así es. A noviembre de 2006. Sí. 45.000, que hay que entender que luego pueden tener un contrato a 2 o 3 titulares, efectivamente, en ese caso cada uno se distribuye, porque al final llegamos a 280.000 como consecuencia. Exactamente, luego llegaremos a las listas actualizadas. Bien, ahora quisiera pasar efectivamente a un tema que han tratado de pasada, que es en relación con estos contratos, cómo se han vendido, la organización comercial de Forum Filadelfia, ¿vale? Lo que ustedes han descrito, y los gastos que soportan esa administración, esa red comercial. Mire, para eso yo creo que está bien que se sitúen ustedes en las páginas 122 a 124. Sí. Y singularmente en el cuadro de la página 124, creo que es más ilustrativo. Ustedes han realizado un análisis de la red comercial que se encuentra también en el anexo número 12, ¿de acuerdo? Ustedes aportan un anexo, el anexo número 12, que no lo vamos a visualizar ahora, explicando cómo funciona la red comercial. Pero, grosso modo, este cuadro que tienen ustedes aquí en la página 124 explica, digamos, la distribución funcional o la jerarquía, y a esto además ustedes explican en el anexo número 12 cómo va cobrando esa red comercial, qué tanto por ciento se va llevando cada elemento de la escala, cómo se sube dentro de esa escala, cómo son las retribuciones de la red comercial, y después iremos a lo que ustedes llaman gastos de estructura, es decir, los gastos de la red comercial y de los sueldos y salarios para correlacionar. Vamos a ver, puedo decir, salvo que ustedes me digan que no es así, que la red comercial también es una pirámide, en el sentido de que se va escalando dentro de la red comercial en una jerarquía en el que los inferiores soportan las retribuciones de los superiores, ¿es así? Es correcto. Es así. Bien. Eso es correcto. ¿Cómo decimos además, nosotros también hablamos de ello. Entonces, digamos que la pirámide, la base lo componen los asesores. El asesor de base, sí. Y la cúspide es el director comercial nacional. Correcto. Que es el señor Briones, el presidente de la compañía. Es así, ¿verdad? Es así. Sí. Y después describen ustedes una serie de cargos, más o menos, que no sé si todos han existido siempre, si se han suprimido a lo largo de la historia, pero ustedes de abajo arriba, a ustedes les he visto hablar de asesor, del asesor al asesor de organización, del asesor de organización al asesor general, del asesor general a mediador. Hay luego los responsables de mediadores. Después sirven a jefe de equipo.
después al director de centro operativo, después a un director provincial, a un director regional, a los delegados y así hasta el director comercial nacional. Bien, en esa escala de asesor se puede llegar a ser delegado. Bueno, las promociones internas así eran. Hay que tener en cuenta que además de estos empleados que hemos citado de la página 123, había 4.000 y tantos agentes externos que estaban controlados por esta estructura. Bien, eso es lo que le quiero decir. Mire, ustedes en la página 123 hablan del personal de Foro Filatélico y distinguen relación laboral de alta dirección, que solo hay 4, es decir, 3 directores y el presidente, 320 personas con relación laboral, y luego 4.577 personas con relación mercantil, que ahí meten ustedes los agentes comerciales, 4.428 agentes comerciales y 129 prestadores de servicios. Había dos grandes, perdón, había dos, no sé cuál, la pregunta no la formula, pero desde lo que no era relación laboral, los que no eran empleados, puede alguno de estos, recuerdo que tenían relación laboral y a veces puede coincidir, se presentaban, pero esta red comercial tenía un vínculo mercantil, y básicamente respondían a dos categorías: prestadores de servicios desde el punto de vista nominal, y el resto que eran, no sé, me acuerdo si los llamaban agentes o eran mediadores, creo que los llamaban agentes. Cuando se produce en fin, eso es otra cuestión, cuando se produce la intervención de Forum, muchos de estos agentes, bueno, pues legítimamente, pues ellos lo que impugnaron esa relación mercantil y pretendieron, tanto en juego mercantil como en pleitos en toda España, pues esa laboralidad, diciendo que pues la falta de la ajenidad, que los medios eran de la compañía, y nosotros nos opusimos pues porque era un mayor pasivo para la compañía, porque creemos que no tenían razón. La verdad es que en ese punto pues no prosperaron sus reclamaciones, pero fíjese que a lo mejor hay un elemento a veces un poco nosotros habíamos entendido que ellos habían convivido pacíficamente con ese estatuto de relación mercantil, y por eso creíamos que tenía que, con ocasión de la creación del concurso, pues resolver su situación de acuerdo con ese contrato mercantil. Obviamente los que tenían relación laboral, pues les protegía la legislación social, y en ese punto pues entraron dentro del ERE, que por decirlo así, pues salieron de una forma más ordenada de la aparte compañía. De las comisiones que ahora iremos que ganaban los agentes de la red comercial, esas comisiones por contratos, dicen ustedes que los trabajadores, es decir, los 320 personas que trabajaban con relación laboral en Fórum Filatélico, esas personas que estaban en plantilla, además, tenían derecho a una comisión por cada contrato suscrito bajo o que ellos gestionaban. ¿Es así? Eso es así. Es decir, que la red comercial de alguna forma también nutre una parte de la retribución de la personal de la plantilla. Que podríamos decir que los empleados, si allegaban producción, devengaban comisiones. Los empleados. Los empleados, sí. También. Pero eran producciones que llevaban ellos a la compañía o que llevaba la red comercial. No. Ahora mismo yo creo que era de ellos. No sé si la tenían que pasar por algún prestador. Había un controlador, yo creo que había un coordinador en cada zona para las producciones de los propios empleados, pero no lo puedo afirmar con rotundidad. Bien, mire, en la jerarquía de la red comercial, ¿de acuerdo? Que está en la página 124 y más expresivamente en el anexo 12. Distinguen ustedes al director comercial nacional, arriba, como la persona que es la única persona de la red comercial que percibe comisión de todos los contratos que se celebre en toda España por cualquier agente de Fórum Filatélico. Es decir, todos los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, su clase, su importe, todos hay una comisión que cobra el señor Briores, el director comercial nacional. ¿Es así? Eso es correcto, y está el documento del anexo 12, es el que determina, es un documento de Fórum y que lo reproducimos, de ahí se determina. Bien. Con independencia, por no resultar tedioso, porque no voy a ponerme ahora a recitar los porcentajes que hacen ustedes constar allí, pero en todo caso, el director comercial nacional distribuía, dicen ustedes, sus comisiones en dos sociedades, Comercio y Ventas y Coborsa, y se dividen por zonas geográficas: Madrid, Sevilla, el Supermaxi y todo Barcelona para Comercio y Ventas, y sí, la versión de Madrid, Coborsa, el porcentaje de la población, sí. Y para Coborsa, el abono y combi de Madrid y Sevilla y todo Valladolid, todo Valladolid. Estaban divididas entre dos sociedades toda la producción, ¿es así? Así es. Es la última parte del anexo 12, son las últimas líneas del anexo. Página 11 del anexo 12. Mire,
en los agentes y mediadores hacen ustedes, llaman la atención sobre el hecho de que para pasar de asesor a asesor de organización, a asesor general a mediador, hay que hacer una serie de producciones y en una serie de plazos. Por ejemplo, el asesor puede acceder al asesor de organización si en 2 meses ha vendido 6 abonos. El asesor general puede acceder si en 4 meses ha hecho 25 abonos, o a discreción del director comercial. Se puede acceder a mediador si en 2 meses hacen 6 abonos, etcétera. Lo que le quería preguntar es si a ustedes les consta, si no les consta, pues si no lo han estudiado, si toda red comercial conseguía sus objetivos. Es decir, si los asesores, si todos los asesores podían llegar a ser, tenían tal producción que llegaban siempre a subir en la escala, o había gente que nunca ascendía en esa escala. No lo sabemos. Como que hay gente que se vinculaba y que hacía una producción aislada, esporádica, y otra gente pues que prosperaba en este negocio y efectivamente llegaban muchos contratos. Eso no. Al hilo de la red comercial, vamos a seguir ahora con los gastos de esa red comercial. Si van ustedes a la página 188, tienen ustedes ahí los gastos de estructura que ustedes llaman en un cuadro, desde los años 2002 a 2005, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y distinguen ustedes varios conceptos, pero solo me voy a fijar en las 2 primeras líneas, que son gastos, sueldos y salarios, y red comercial, ¿de acuerdo? Sí. Y suman ustedes, al final. 496.928.579 euros con 6 céntimos. Sí, esos son los gastos de estructura, ¿vale? Pero eso es algo más que la red comercial. La red comercial es solamente, dice en la segunda línea, 161 millones. 682.150 euros. Y cuando habla de sueldos y salarios, 43 millones, ¿a qué sueldos y salarios se refieren? Al del resto de los empleados de oficina, es decir, al salario desde la página que hemos analizado. Aquello que estaba contabilizado en la cuenta de compañía de gastos de personal. Bien, entonces, la proporción al final entre los gastos de estructuras y la red comercial, que es un dato que ustedes también lo hacen constar en la página 189, es que el 54,45% de los gastos de estructura se los lleva la red comercial. Sí, el 54,45% de los gastos de estructura. Eso se los lleva la red comercial. Sí. Fíjense que si analizan en el cuadro de la página 188 los años 2002, 2003, 2004 y 2005, cada una de las columnas, los gastos de la red comercial van creciendo. ¿A qué se debe el crecimiento continuo de los gastos de la red comercial? Primero, porque hay un incremento importante en el número de contratos. Y segundo, porque hay cancelaciones anticipadas de contratos por aquello de prolongar más el vencimiento, que efectivamente se pagan comisiones. Digamos que el gasto de la red comercial es endémicamente creciente. Sí. 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 Y ese sí es un dato económico cierto. Sí. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar del volumen de sellos, el volumen de sellos de Fórum Filatélico y el valor de esos sellos que dieron ustedes en su informe en el ámbito mercantil, sin perjuicio de que hay unos informes periciales filatélicos en esta causa, que no sé si ustedes conocen o no, pero o les compete. Mire, si van ustedes, me voy a dirigir ahora a las páginas, mejor a las páginas, digamos, 95, 97, 98, ¿de acuerdo? 95, 97, 98, que son las que nos podrán permitir concluir sobre el número de sellos que había en Fórum Filatélico, cuando ustedes se hacen cargo de la administración, ¿de acuerdo? Mire, si se sitúan en la página 98, por favor, digamos que el cuadro central que nos puede valer para situarnos como premisa es que el total general que tienen ustedes ahí, sombreado en verde y luego en, ¿no? Sí. Dicen, en Fórum hay más de 121 millones de sellos, sí, que corresponden con más de 25 millones de series. Sí. Ese es el dato cierto al que ustedes llegan en ese momento. En ese momento, ¿de acuerdo? En unos casos estimados. Sí, bien, eso es lo que vamos a hacer, eso es a lo que quiero llegar. Miren, ustedes distinguen de esos 121 millones, hacen dos bloques grandes. Unos, los que están incluidos en el SGC, sí, en el sistema de gestión comercial, sí, que esos son casi 79 millones. 79.937.000, sí. Sí.
que esos están... En la página 97 se cita al principio del cuadro. Sí. En la página 97, disculpe. En el cuadro al principio se cita... Son desconocidos, los que ustedes conocen porque están en el sistema de excepción comercial, casi 79 millones, 78.937. Y después hay unos que ustedes han estimado y otros que han calculado con base en un albarán. Sí. ¿Vale? Entonces, esos que están incluidos en el SGC pueden que sean o que estén en depósitos asignados a clientes o que estén en el stock de Forum todavía sin asignar. Sí. Es así, porque hemos sumado más de 71 millones asignados a clientes y 7 millones y pico en stock. Pero en todo caso dentro del SGC, dentro de los que tenemos certidumbre registral, por así decir, ¿de acuerdo? 78 sí. Sí. Y luego hay 42.349.750